El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelos, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en el lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Sienten su momento, por favor. Hermanos, en medio de nuestro peregrinar cuaresmal que nos prepara para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy la palabra de Dios nos envía un mensaje sumamente poderoso: confíen total y plenamente en Dios. Y la razón es lógica. ¿Por qué? Porque Dios es el único absoluto, el único eterno, el que no pasa. Todo lo demás fuera de Dios, hermanos, es temporal, es efímero, pasa, se acaba, cambia, se transforma. Hoy la palabra de Dios nos dice: vayan a aquello que es eterno, aquello que permanece para siempre, a Dios. Por eso hemos escuchado en el Salmo hoy: dichoso el hombre que confía en el Señor. Y la primera lectura del libro del profeta Jeremías nos lo dice de manera más explícita: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su confianza en él. En cambio, el hombre que confía en Dios, nos pone un ejemplo bellísimo, dice: es como un árbol que se planta junto al agua, que aunque venga la sequía, porque sus raíces están ancladas en la tierra junto al agua, va a estar siempre verde. Y esta imagen, hermanos, es poderosa, es bellísima. Por ejemplo, cuando hay un incendio en los bosques y los árboles que están cerca de los manantiales, aunque se queme el tronco, ¿qué creen que pasa? Reverdece el árbol, porque el fondo está verde. Porque toma de esa savia, se nutre de esa agua que en medio del fuego le permite sobrevivir. Esta imagen, hermanos, es poderosa porque nos hace ver, hermanos, la fuerza de aquel que confía plena y totalmente en Dios.
Y fíjense bien, nosotros podemos decir, yo confío en Dios. Pero la confianza en Dios va más allá de una expresión vocal, más allá de una exclamación. El que confía en Dios, hermanos, es aquella persona que es capaz de prescindir incluso de las ayudas humanas, de esperar y de creer a pesar de toda adversidad. En el Evangelio Jesús nos pone un ejemplo. Un rico, no dice el nombre, la tradición le pone Epulón, y un pobre, Lázaro. La desgracia del rico no consiste en estar rico. Dios no condena la riqueza, ¿vale? Aquí el punto de detalle es, el rico tenía puesta toda su esperanza en los bienes materiales. Y le pasó lo que nos va a pasar a todos nosotros. Nada nos llevaremos cuando partamos de este mundo. Es una realidad cruel, triste, pero totalmente cierta. ¿Qué nos vamos a llevar el día que partamos de este mundo? ¡Nada! Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, en medio de llanto, desnudos volvemos al seno de la tierra. Al inicio de la Cuaresma, ¿qué se nos dijo cuando se nos impuso la ceniza? Acuérdate, de polvo eres y al polvo has de volver. Sé humilde, confía solamente en el Señor. Fue una cachetada y es una cachetada a nuestra soberbia, a nuestra vanidad, a nuestro egoísmo, a nuestra propia soberbia, al pretendernos creer más que Dios, el pretender ser más que otras personas. En la tumba, hermanos, se acaba todo lo humano. No somos nada. No somos nada, hermanos. Ojalá todos viviéramos con ese sentido de que somos peregrinos acá. Fíjense, es extraño y a veces hasta doloroso, triste, cuando toda la vida nos llevamos peleando, discutiendo, enojando, pero junto al ataúd, ya todos los muertos les ponemos virtudes. Qué bueno era, pues no era tan malo después de todo, pues a pesar de todo, pues yo creo que era buena persona. ¿Por qué, hermanos, tenemos que esperar hasta la tumba, hasta la muerte, para pedir disculpas, para reconciliarnos? ¿Cuántas veces personas que se creen autosuficientes, incluso, fíjense, de Dios? ¿Yo para qué voy a la iglesia? Yo no necesito eso. Al final, de Dios salimos y a Dios volvemos. Y se nos pone, por otro lado, el ejemplo de Lázaro, cuya única seguridad estaba en Dios. Otro aspecto importante del texto, se nos habla de la recompensa eterna. Cuidado, hermanos, a veces hay quien nos dice, no, ¿cuál infierno, padre? Infierno está en esta vida, aquí pagamos todo lo que hacemos. ¿Qué creen? No es cierto. El infierno existe, el cielo existe, existe la condenación eterna y la salvación eterna. Y un día todos vamos a ir a dar cuentas a Dios. Todos, a la vida eterna, de una u otra manera. Pero fíjense bien, hermanos, esa salvación la vamos construyendo desde aquí, con nuestras buenas obras, de la manera como nos comportemos. Epulón, el rico, teniéndolo todo, se le acabaron las palancas en la eternidad. No hay nada que pueda comprar un instante de eternidad. Cosa diferente hubiera sido para este Epulón si hubiera socorrido a Lázaro, su hermano, en la necesidad. Y aquí viene otro mensaje poderoso para nosotros en Cuaresma, el sentido de la limosna. Luego peina a la niña, señora, luego la peina. Tenemos todo el día para peinarla.
La iglesia nos invita de manera particular, hermanos, a dar limosna, a ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Pero cuando hablamos de limosna, hermanos, no es desprenderte de lo que te sobra, sino dar incluso de aquello que tú pudieras necesitar. Mucho cuidado, cuántas y tantas veces convertimos a los pobres en nuestro basurero. Damos lo que ya no necesitamos, lo que ya no vamos a ocupar. No, hermanos, hay que saber reconocer en el pobre y en el necesitado a Jesucristo mismo. Recuerden, al final de la vida, Dios nos va a juzgar, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el más pobre, con el más necesitado de tus hermanos? Porque todo lo que hiciste con él, dice Jesús, conmigo lo hiciste. Pensemos, hermanos, y es serio, cómo hemos dado ofrenda, limosna al pobre en esta Cuaresma. Porque nada nos sirve, hermano, decir, yo no como carne los viernes, yo me abstengo, yo ayuno. Pero si tus prácticas de piedad no se transforman en vida, ¿qué sentido tiene? Miren, hermanos, vamos a ser bien sinceros, de lengua me echo un taco. ¿Cómo te das cuenta con una persona que está comprometida con su fe, con la capacidad que tiene de desprenderse de sus bienes materiales al servicio de los demás, su propio tiempo? Pensemos, ¿cuándo fue la última vez que visitaste a un enfermo? Incluso otro tipo de obras de misericordia, una persona que esté pasando un momento difícil, tú lo sabes, que tomes el teléfono, si está en otro país, y decirle cómo estás, hacerle saber tu cercanía. Oye, hermanos, la palabra de Dios nos desafía. Hay que confiar siempre y solamente en Dios y al mismo tiempo, hermanos, ayudar. A veces hay gente que espera grandes milagros para creer. El mismo Epulón que le dice a Abraham, manda a Lázaro que le diga a mis familias para que crean. Si ellos ven a un muerto van a creer. ¿Qué dice Abraham? Ahí tienen a Moisés y a los profetas. No esperes grandes señales para creer. No esperes una gran señal en el cielo o que un ángel se te aparezca para que diga que vas a cambiar de vida. No, hermanos. Aquí tienes a Moisés y a los profetas. Aquí tienes la palabra de Dios. Aquí tienes estas reflexiones. Ahí tienes tus sacerdotes que te explican la palabra de Dios. Ahí tienes tu conciencia. Haz caso a tu conciencia. Haz caso a la palabra de Dios y entonces te salvarás. Porque si estás esperando una manifestación espectacular en tu vida, te va a pasar lo mismo que Epulón. La señal está aquí. Jesucristo se hizo hombre y Él nos ha predicado el Evangelio de la salvación. Él nos invita a arrepentirnos. Él nos invita a volver a Dios. Él nos habla hoy y nos ha hablado hoy a través de su palabra. Que el Señor nos conceda escucharlo.